Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Las históricas tensiones entre Ucrania y Rusia escalaron un peldaño más al pasar de las amenazas a la acción bélica luego de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó atacar a Kiev y otras ciudades ucranianas después de que las provincias separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, solicitaron su apoyo militar. Ante este panorama, las principales ciudades de Ucrania han sido testigos de decenas de bombas que han causado olas de destrucción, caos e incertidumbre, mientras Ucrania anuncia acciones frente al ataque y varios países de la comunidad internacional reaccionan a la ofensiva de Putin y piden urgentemente un diálogo. Soy Javier Acosta, que en compañía de Roberto Casas, periodista de la sección internacional de Portafolio, abordaremos en Economicast este tema de la coyuntura geopolítica con el análisis de Mauricio Jaramillo, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Saludos, gracias por la invitación. Un saludo, Javier. Es un gusto compartir este espacio contigo. Y bueno, profe Jaramillo, muchas gracias por compartir acá con nosotros en este espacio. ¿Cómo se encuentra? Todo muy bien, y que me imagino que igual que ustedes, preocupados con esta situación internacional que hoy nos convoca. Así es, profe, así es. Pero antes de hablar de lo que está sucediendo en la actualidad, es preciso recordar, ¿no?, que todas estas tensiones entre Rusia y Ucrania no son nuevas, que se vienen dando desde el inicio de la caída de la Unión Soviética, posteriormente en 2014, y ahora han resurgido nuevamente con esta ola y escalada de violencia. Pero conversemos de lo que está sucediendo actualmente. Profe, ¿cómo ve usted actualmente esta escalada bélica en Ucrania? Pues básicamente para entender, yo creo lo que está pasando hay que entender que hay dos versiones encontradas. Una que pasa por las acusaciones contra Rusia, de que básicamente la guerra tiene que ver con el apetito geopolítico de Putin para anexar territorios que son parte de Ucrania, y se habla de la manera como ya se intervino antes en Georgia en el 2008. Y la otra versión, que hay que tener en cuenta, por más que haya sido un poco más desestimada en la prensa, porque es la versión oficial de Rusia, sugiere que el motivo de la guerra se explica por la necesidad que tiene Rusia de defender a la población ruso parlante de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y que la misma población ruso parlante fue la que le ha venido exigiendo a Rusia desde hace más de 8 o 9 años que intervenga para detener lo que es un inminente genocidio contra estas 4 millones de personas. Y a esto hay que añadir la necesidad que dice Rusia que tiene de contener la expansión de la OTAN. Hay que acordarse que después en la posguerra fría, la OTAN se ha venido expandiendo a países que antes eran aliados de los soviéticos, hoy de Rusia, y eso ha hecho pues que se desequilibre un poco la zona. Creo que grosso modo eso es un poco el panorama al que nos estamos enfrentando por estos días. Profesor, pero desmenucemos un poco el tema. Digamos, ¿quiénes son los principales actores del conflicto, históricamente hablando y actualmente? ¿Y qué se está jugando, qué se están jugando ambos países en relación con su lucha de territorio y sus problemas políticos internos? Históricamente ha habido 3 actores. La OTAN, que se creó en pleno contexto de la Guerra Fría. Yo creo que es importante explicarle a la gente que la OTAN se creó para contener el comunismo, para hacerle contrapeso a Moscú, en esa época Unión Soviética, y sobrevivió al fin de la Guerra Fría. Ese es un actor muy importante al que siempre Rusia ha visto como una amenaza, porque se creó precisamente para hacerle contrapeso. Obviamente está Rusia como un actor importante que está renaciendo, sobre todo desde la llegada de Putin en el 99. Rusia ha buscado recuperar esos espacios, ha buscado recuperar su prestigio, y está obviamente Estados Unidos, que también ha perdido prestigio en el último tiempo. Basta recordar el fracaso de Afganistán, la toma al poder de los talibanes, la trágica intervención en Libia, en Irak, etc. Entonces la importancia es distinta para cada uno. En Rusia se está jugando un poco su papel como garante de la estabilidad en la zona, y hoy básicamente ha perdido un poco ese papel. Si uno compara lo que hizo Rusia antes, cuando intervino en Kazajstán,
o en Georgia, que básicamente estabilizó las zonas, hoy ha creado una situación de caos y eso la deja muy mal parada. Estados Unidos está en juego su liderazgo mundial y uno ve las protuberantes limitaciones que tiene Joe Biden para limitar, para detener a Vladimir Putin. Seguramente le va a costar internamente, y finalmente la OTAN, que se está jugando su prestigio y que pues gracias a Rusia le terminó haciendo un favor porque la terminó reviviendo luego de una década muy dura para la OTAN en términos de legitimidad y aceptación. Perfecto. Profe, yo quisiera profundizar un poco sobre un aspecto que quizás en la opinión pública mundial no se habla mucho o no se detalla tanto, y es algo que usted mencionaba sobre esa necesidad de Putin de restablecer la grandeza rusa y apoyar a los ciudadanos rusos en el extranjero. Tengo entendido que esto también forma parte de la Constitución de Rusia, pero quisiera que pudiera profundizar un poquito sobre esto y ya entramos de lleno en consecuencias de lo que está sucediendo actualmente. Sí, pues aquí básicamente hay que explicar que hay un montón de población rusa regada por todo lo que fueron las exrepúblicas soviéticas, en Armenia, en Kazajistán, en Georgia, en Ucrania, en los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, que hoy están estos tres últimos en la Unión Europea, y ha habido un sentimiento antirruso en el último tiempo, en buena medida por las acciones de Putin que han creado esta imagen de una Rusia antipática. Entonces Rusia, como bien dice Roberto, tiene por mandato constitucional el deber de proteger a esos rusos cuando Rusia siente que están en situación de peligro y necesitan auxilio. Esto tiene un antecedente que yo creo que es relevante mencionar muy brevemente, y es la manera en que Rusia no pudo auxiliar a los serbios cuando Serbia fue bombardeada por la OTAN en la primavera del 99. Allí se pasó algo muy similar a lo que estamos viendo ahora. Estados Unidos y la OTAN bombardearon Belgrado, las principales ciudades de Serbia, para castigar a Slobodan Milosevic por el genocidio que se estaba llevando a cabo en Kosovo. Igual la misma retórica de Putin en Donetsk y Lugansk. Y obviamente a los serbios nunca le perdonaron a Rusia que, siendo un pueblo eslavo, los rusos no los hubieran auxiliado. Y me parece que desde esa suerte como de mito de derrota, los rusos construyen esta narrativa que donde haya un pueblo eslavo sometido a violaciones a sus derechos humanos, ellos tienen como el deber, la labor de intervenir, y por eso pues han intervenido, como hemos visto, en Bielorrusia, en Georgia, en Kazajstán y ahora de manera muy dramática en Ucrania. Profesor, hay mucha incertidumbre general sobre el ataque y lo que viene para el futuro próximo, el futuro inmediato. Pero yo quisiera preguntarle si Estados Unidos realmente quisiera comenzar con una guerra después de que ha tenido que salir de otros territorios donde también fue aliado, y de pronto no con los mejores resultados, como donde ingresaron los talibanes en Afganistán, sí. En Afganistán. Entonces quisiera preguntarle si Estados Unidos quisiera de verdad involucrarse en este momento en un conflicto bélico, o si estaría buscando alternativas de diálogos y de sanciones. Yo creo que Estados Unidos no quiere una guerra con Rusia y Rusia no quiere una guerra con Estados Unidos, y eso es una buena noticia para el mundo. Para Estados Unidos la guerra es muy costosa, y aquí está en juego, y este es un tema importante para todos como humanidad, porque está en juego el orden mundial basado en que hay 5 potencias que tienen el arma nuclear y que disponen de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Rusia, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Y no creo yo que tengan interés en ir a la guerra, porque hacerlo significa renunciar a esa autoridad. Ellos en buena medida son la autoridad del planeta porque digamos que son los que se portan bien, ¿sí? Y el día que China y Rusia con Reino Unido se peleen utilizando el arma atómica, eso implicará que pierden un poco la autoridad en la que se ha basado un poco esta estructura que ya completa 70 años de poder. Por eso pienso yo que
el discurso de la disuasión nuclear es muy efectivo, Javier, porque hace que la guerra sea muy costosa. Se garantiza la destrucción mutua y eso hace que siempre el costo de la guerra sea mayor a cualquier otro costo. Y más aún si uno ve lo que tú mencionabas, Javier, el fracaso de las guerras extraterritoriales por parte de Estados Unidos ha sido una constante desde Vietnam. Entonces uno podría pensar que ni en lo político ni en el cálculo militar a Estados Unidos le conviene la guerra. Las sanciones, ahora me imagino que vamos a hablar sobre eso, las sanciones económicas son muy costosas para todos, pero son, si se quiere, el mal menor para ejercer presión sobre esta Rusia de Putin cuya racionalidad creo hoy ponemos en tela de juicio. Así es, profe. Profundicemos un poco sobre el tema de las sanciones. ¿Hasta dónde puede llegar Occidente con este tema? ¿Realmente son efectivas estas sanciones contra Rusia? Porque, a ver, tenemos, es de conocimiento público las sanciones en contra de China, en contra de Cuba, Venezuela, pero hasta ahora pues nada ha cambiado. ¿Cómo mira usted este panorama? Yo coincido con lo que plantea, con lo que insinúa Roberto, y es que la evidencia empírica da cuenta de que las sanciones no son muy efectivas. En los casos de Irán, por ejemplo, de Irak, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, han radicalizado a los regímenes. Solamente está el caso de Libia, Muammar Gaddafi, que terminó cediendo y renunció a las aspiraciones que en ese momento tenía Libia de dotarse del arma nuclear. Es un caso excepcional. Ahora, creo que por la escasez de recursos y la obviamente evidente fracaso de la diplomacia, lo primero que tienen a la mano europeos y estadounidenses es las sanciones económicas. Yo tengo la impresión que acá es de quién más aguante. Y lo digo porque Rusia viene muy mal, viene de 2 años de ralentización de su economía por la pandemia, con una tasa de mortandad mucho más alta que la de Europa. Necesita reactivar sus exportaciones, soya, maíz, trigo, arroz, gas, petróleo, y el hecho de que los europeos hablen de un embargo, de unas sanciones sobre esos productos, incluso que Alemania haya llegado al punto de decir que queda suspendido el proyecto Nord Stream que implica el abastecimiento de petróleo y gas, pues habla de un golpe muy duro para Rusia en materia de exportaciones y para Europa en materia de abastecimiento. Ahí se espera pues básicamente una carestía, una inflación provocada por esa misma carestía. Entonces no sé quién puede aguantar más, pero me parece que es hasta ahora lo que tenemos, hasta que surja de pronto una iniciativa diplomática más agresiva, si se quiere, más nueva, más original, que deje contentos a las partes, pero ahora lo que vemos es, creo yo, pasaremos de una guerra bélica a una guerra más en términos económicos. Profesor, y en esto, ¿dónde queda Colombia? Es decir, Colombia está ubicada entre los que apoyan a Estados Unidos, pero digamos, ¿cuándo empezaría el país a sentir el efecto de estos ataques o si efectivamente en algún momento lo sentirá? Yo pienso que políticamente América Latina no, digamos, acá no es muy relevante, por no decir que es insignificante en realidad. Nosotros no tenemos ahí mucho que ver, nuestra opinión desafortunadamente no va a ser tomada en cuenta, y digo desafortunadamente porque los países latinoamericanos han sido de lejos los más pacifistas. Fue la primera zona del mundo que se declaró libre de armas nucleares a través de un tratado internacional en el 68 de Tlatelolco. No tenemos guerras graves entre estados, no hay conflictos étnicos, pero nuestra voz pues no tiene mucha relevancia. O sea, ojalá esto dependiera de Brasil, de México, que tienen esta trayectoria pacífica en su política exterior. Colombia es un caso aparte, Javier y Roberto. ¿Por qué? Porque en el último tiempo nosotros hemos decidido alinearnos como nunca lo habíamos hecho con Estados Unidos. O sea, pasamos de un alineamiento racional a un alineamiento absoluto en el que nos enemistamos con los enemigos de Estados Unidos. Esto tiene un antecedente oscuro para Colombia y son las acusaciones a Rusia por la presencia militar en la frontera con Venezuela, las insinuaciones de que Rusia va a tener alguna injerencia en las elecciones colombianas sin aportar en ninguno de los dos casos pruebas, y obviamente las
declaraciones, a mi juicio, irresponsables del presidente Duque, congraciándose un poco con la OEA. Colombia es no miembro, ojo, no miembro, sino socio de la OEA, pero no la obliga de ninguna manera a hablar de la territorialidad de Ucrania, aliarse con Occidente. Eso me parece, insisto, un despropósito que nos aleja, que nos distancia, que nos pone en latitudes a las que no estamos acostumbrados y nos aleja de nuestra trayectoria de tradición en política exterior que está consagrada en la Constitución del 91. Profe, quiero ir un poco más allá, ¿no? Quizás preguntarle si esto que está ocurriendo, esta escalada bélica en Ucrania, puede marcar un precedente de inestabilidad en el mundo. Puede quizás marcar un antes y un después, se pueden venir otras guerras o otros intentos como el de, por ejemplo, China con Taiwán, ¿o cómo lo ve usted? Sí, no. O sea, sí, porque sin duda alguna esto es un antes y un después y creo que todos nos vamos a acordar en 20 años dónde estábamos cuando inició esta guerra, como nos pasa los que vivimos la guerra en Irak de los 90 o la guerra de Irak del 2003 o las Torres Gemelas, etcétera. Todo el mundo se acuerda dónde estaba. Yo no creo que tenga un efecto dominó, básicamente porque un poco ha habido una reacción de estupor y de rechazo frente a lo que ha hecho Rusia. No ha habido casi ambivalencia. Entonces yo pensaría que los estados se la van a pensar dos veces antes de hacer una acción como la de Rusia, asumir los costos que va a asumir Rusia. Rusia va a perder margen de maniobra regional porque está perdiendo legitimidad, va a perder económicamente en un momento en que lo necesita, y eso es aleccionador para terceros estados, un poco como pasó con el Brexit en Reino Unido, que no terminó siendo lección, terminó no siendo ejemplo para terceros estados. Y pensaría que el caso de China es muy distinto. China es todo lo contrario de Rusia. China es la paciencia. China lo que hace es esperar sentada lentamente a que los estados vayan reconociendo el principio de una sola China, que es básicamente reconocer a la China Beijing popular y no reconocer a Taipei. Y lo ha venido consiguiendo. Hoy solamente creo que 14 estados en el mundo reconocen a Taiwán. Y eso habla básicamente de una efectividad absoluta de la diplomacia china, obviamente una diplomacia apoyada en una chequera en materia de infraestructura. Esta nueva ruta de la seda tiene mucho que ver, pero el punto es que aquí estamos frente a estrategias muy distintas. Hoy anexar o reconocer independencias o lanzar ataques militares es muy costoso. Estados Unidos lo sabe por todo lo que hemos hablado, ya Rusia lo está viviendo, China lo sabe cuando ha intervenido militarmente, cuando ha operado militarmente en Xinjiang o en el Tíbet. Entonces me parece que acá es como el contraejemplo y muy seguramente habrá la idea de generar un antecedente para que esto no se repita, como ya pasó con las Torres Gemelas o la guerra en Irak. Profesor Jaramillo, ¿en qué terreno cayó el balón? Es decir, ¿quién tiene ahorita la responsabilidad de actuar para salir de este conflicto que tiene en vilo al mundo? Uy, qué buena pregunta, pero qué pregunta tan difícil. Yo pensaría, es que la coyuntura cambia tanto, Javier. En este momento es Rusia quien tiene el protagonismo principal, porque es Rusia la única que puede decidir, y es lo que yo creo que va a pasar. Ya entró en territorio ucraniano, ya castigó, ya aniquiló las capacidades militares de Ucrania, va a salir, y es lo que esperamos todos. Una invasión o una permanencia sería catastrófica para el mundo. Después de eso me parece que la pelota pasará a la OTAN, porque, insisto, yo creo que no va a haber estabilidad en Europa si no hay una garantía de dos cosas. Uno, que Rusia va a respetar la soberanía de Ucrania, y dos, que Ucrania se tiene que declarar neutral, insisto, como lo hizo, yo creo que yo hablaba en estos días con Roberto sobre eso. Finlandia lo hizo en la Guerra Fría y en la posguerra fría ha mantenido esa vocación neutral. A propósito de todas estas sensibilidades geopolíticas y por las atipicidades que marcan la historia reciente ucraniana, me parece que es el mejor camino, que no solamente asegura la no injerencia de Europa, Rusia y Estados Unidos, sino un equilibrio entre las dos comunidades, ¿no? Porque acá no hay que olvidarnos esto. Acá lo más importante son las y los ucranianos, es decir, la gente que está en este momento asumiendo la peor parte de la guerra, tanto en el occidente ucraniano como en estas repúblicas secesionistas de Lugansk y Donetsk, que se han quejado de las violaciones a los derechos humanos. Es lo único que puede llegar a lograr un equilibrio, y me parece que eso dependerá en una primera fase de Rusia,
luego de la OTAN y finalmente Estados Unidos y Europa. De hecho, profe, regresando quizás un poco a lo que anteriormente estaba comentando, se ha visto inclusive rechazo de estas acciones de Rusia por parte de quizás países que uno puede ver Exacto. en el radar como aliados, ¿no? Dado el caso de Turquía, por ejemplo. Exactamente. ¿Puede profundizar quizás un poco más sobre este rechazo generalizado que se está dando? ¿Cómo lo está viendo usted? Yo estoy totalmente de acuerdo, Roberto, con lo que planteas. No solamente mencionaría el caso de Turquía, que es muy importante porque, primero, es una potencia muy influyente en la zona. Turquía hace parte de Europa, a veces se nos olvida, pero Turquía es parte integral de Europa. Tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea y es parte de la OTAN, no se nos olvide, y es un actor que ha hablado en muy malos términos de la decisión de Rusia. Incluso algunos gobiernos de izquierda han sido muy críticos con la acción de Rusia, como el de Gabriel Boric. Entonces, lo que vemos concretamente... y además, hay imágenes que están circulando, y yo igual diría que no está comprobada la autenticidad, pero hay imágenes de personas en San Petersburgo, en Rusia, protestando en contra de la guerra. Esto habla de una guerra con unos niveles de legitimidad muy bajos, incluso en actores relativamente cercanos a Rusia. Y yo pensaría incluso, Roberto, que el apoyo que da China es muy tímido, ¿no? Es un apoyo muy limitado, es un apoyo que más que legitimar la acción bélica, que a China no le debe gustar del todo, que China es defensora al principio de no injerencia a morir. Lo que quiere China es un mundo más multipolar, ¿no? Hacerle contrapeso a Estados Unidos, y lo que le preocupa a China es la expansión de la OTAN. Pero yo en el fondo yo no estoy seguro que el Partido Comunista Chino vea con buenos ojos la incursión. No creo, además, y acá hablo de un aspecto ideológico, no creo que el Partido Comunista Chino vea con buenos ojos los comentarios que hizo Vladimir Putin sobre Lenin, sobre Stalin, sobre la historia del comunismo en general. A pesar de que el modelo chino es muy distinto, creo que ahí hay un revisionismo que en Asia cae muy mal, porque cuando los japoneses lo han hecho con los chinos, insisto, ha habido tensiones muy grandes. Entonces yo creo que estamos ante una Rusia cada vez más aislada, pero que de todas maneras sigue ostentando un poder considerable. Profesor, yo quisiera ir cerrando este episodio preguntándole sobre las implicaciones económicas que puede llegar a tener para el mundo que está atravesando sí, un periodo de transición después de la pandemia. Quisiera saber más o menos cómo se plantea el panorama económico a futuro. Lo que pasa es que cuando hay una posibilidad de confrontación nuclear, los demás aspectos pasan a un segundo plano, entre ellos el económico. Pero bueno, asumiendo, ojalá que no haya confrontación nuclear y que lo más grave sea lo económico, la guerra va a tener un efecto devastador en tres sentidos. Primero, va a retrasar la recuperación económica global post-COVID, que depende en buena medida de lo que pase con el comercio mundial afectadísimo por ausencia de materias primas, por el incremento de los precios del barril de petróleo. Entonces, lo primero es se va a retrasar la recuperación mundial post-COVID. En segundo lugar, creo que Europa va a sentir el efecto de cierta carestía de ciertos bienes, como decía hace un rato, especialmente de los alimentos, y no sé hasta qué punto puede haber un desabastecimiento energético. Y bueno, en tercer lugar, yo diría que es muy complicado saber económicamente quién está mejor dotado para aguantar, ¿no? Ambos han dicho que están dispuestos que tienen las reservas suficientes para aguantar. Rusia ha dicho que las sanciones económicas la tienen sin cuidado. Ayer salió a decirlo Sergei Lavrov, el canciller. No estoy muy seguro de eso, y menos aún creo que a las rusas y a los rusos de a pie les debe inquietar muchísimo lo que pase con la economía y con la suspensión de exportaciones. Entonces creo que una pregunta clave que se desprende del cuestionamiento de Javier pasa por saber quién tiene más pulmones para esta maratón, que va a ser muy larga, ¿sí? ¿Quién tiene más reservas? Y yo ahí me temo que Rusia, al ser un sistema mucho más cerrado, Putin tiene una concentración del poder, no hay tantos contrapesos, pues tiene muchas más ventajas para resistir que una Europa o un Estados Unidos que está sometido al escrutinio constante de la ciudadanía.
Profesor, pues muchas gracias. A Roberto también muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Y seguramente pues hay mucha más tela que cortar. Esperemos que suceda y si habrá otro espacio también para compartir el análisis. Pero pues muchas gracias por haber estado aquí. También a mi compañero Julián Castiblanco, que nos acompañó en la parte técnica. Muchas gracias a todos. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.